Hola chiquillos, este es el tercer video que filmamos en la comisión de docencia del 2018, en realidad el primero del año y el único que les sirve hasta el momento. Vamos a hacer tanto un ejercicio de introducción al álgebra, introducción al cálculo y a la física newtoniana. Y después vamos a dejar unos pequeños minutos para darle un mensajito que espero que lo escuchen y lo entiendan. Ya, hola chiquillos, ahora vamos a hacer el ejercicio de intro al álgebra. El ejercicio que elegí es de inducción porque creemos que de las materias que entran en el control es como lo más difícil que se podría poner. Además, antiguamente esta materia se evaluaba en control 3, creo. Y recién a partir del año pasado ustedes pueden encontrar esta materia en el control 1. ¿Ya? Entonces, la gracia del principio de inducción es que es muy útil en general en las matemáticas porque funciona básicamente como una fila de dominó. O sea, si yo tengo n dominó y básicamente solamente empujo uno, finalmente se caen todos. Entonces, muy útil para demostrar cosas que quiero que funcionen para todo un n. Basta tener un caso base, me fijo en hipótesis inductiva y después demuestro para el caso n más 1. ¿Ya? Entonces, el ejercicio dice que se define la siguiente sucesión. Que es la conocida como la sucesión de Fibonacci. ¿Ya? Entonces, después de eso, la primera pregunta dice demostrar que la suma de dos términos consecutivos es siempre par. ¿Ya? Entonces, ¿dos o tres? La suma de tres términos consecutivos siempre es par. ¿Ya? Entonces vamos a ir con nuestro caso base. Simplemente vamos a tomar P de 1 más P de 2 más P de 3. Tenemos que, por la definición de la recurrencia, P de 1 es 1, más P de 2 es 1, más P de 3 es P de 2 más P de 1. Por definición esto es 1 cada uno, entonces la suma es 4. Entonces tenemos listo el caso base. ¿Ya? Ahora vamos con la hipótesis inductiva. Vamos a suponer que la suma de Pn más Pn más 1 más Pn más 2 es siempre par. O sea, vamos a empezar como 2k con k perteneciente a lo entero. ¿Ya? Entonces, como había dicho anteriormente, ahora queremos demostrar para n más 1. Entonces, por demostrar que suma de p n más 1 más p n más 2 más p n más 3 es par. ¿Ya? Entonces, desarrollando un poco esto, tenemos que esto es lo mismo que p más 1 más pn y pn más 3 es lo mismo que pn más 2 más pn más 1. ¿Ya? Entonces podemos notar que ya podemos empezar a agrupar ciertos términos, pero tenemos que por hipótesis inductiva Pn más Pn más 1 más Pn más 2, o sea, esto de aquí es siempre par, o sea, siempre vamos a expresar de una manera 2k. Y después, ¿qué nos va quedando? Nos va quedando Pn más 1 más Pn más 1. Eso quiere decir que esto es lo mismo que 2 Pn más 1 más 2k.
factorizando por 2. Como tenemos que estos son valores fijos, los podemos expresar simplemente como 2t y siempre naturales, entonces esto sirve, se cumple para todo n. Entonces aquí queda demostrado que la suma de 3 números consecutivos de la sucesión de Fibonacci siempre es par. ¿Ya? Ahora vamos con la parte B. Ya. Ahora en la parte B nos piden demostrar que dos términos consecutivos de la sucesión de Fibonacci son coprimos. ¿Ya? Eso quiere decir que su máximo común divisor es 1. Entonces tenemos el caso base, vamos a ocupar el término 1 y el término 2, los cuales ambos son 1, entonces claramente su máximo común divisor es 1, por lo tanto son coprimos. ¿Ya? Después tenemos la hipótesis inductiva, que Pn y Pn más 1 son coprimos, entonces por lo tanto el máximo común divisor entre ellos es 1. ¿Ya? Después tenemos que demostrar que Pn más 1 y Pn más 2 son coprimos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que S es el máximo común divisor entre Pn más 1 y Pn más 2. Y Pn más 2. ¿Ya? Por lo tanto, si el máximo común divisor entre ellos, eso implica que divide a cada uno por separado. ¿Ya? Entonces, es más interesante fijarse, se puede llegar a más conclusiones fijándose en este, en Pn más 2. ¿Por qué? Porque Pn más 2 es Pn más 1 más Pn. ¿Ya? Por lo tanto, si S divide a Pn más 2, por lo tanto divide a Pn más 1 y Pn. ¿Ya? Entonces, por hipótesis inductiva, teníamos que Pn y Pn más 1 son coprimos. ¿Ya? Entonces, como S al dividir Pn más 1 más Pn, S la única manera es que S sea 1. ¿Ya? Por la hipótesis inductiva. Por lo tanto, estos dos son coprimos. Entonces, haciendo un resumen, básicamente teníamos la hipótesis inductiva, después queríamos supusimos la existencia de un S que era el máximo divisor entre estos dos, y después de eso nos fijamos solamente en este, ya que si el máximo común divisor entre estos dos tiene que dividir a los dos por separado. ¿Ya? Si es que divide a Pn más 2, por lo tanto tiene que dividir a Pn más 1 y Pn, debido por la fórmula de recurrencia que se tiene en la sucesión de Fibonacci. Y al dividir a S, o sea, al S dividir a Pn más 1 y a Pn, por hipótesis inductiva, se ve obligado a hacer 1, ya que estos son coprimos. Y esa era la definición de ser coprimos. Ya, ahora vamos con la parte C. Ya, ahora vamos a ir con la parte C, en la cual nos piden demostrar que Pn más 1 por Pn menos 1 menos Pn al cuadrado es igual a menos 1 a la n, para toda n. Ya, vamos a tomar el caso base con n igual a 2. Y de ahora en adelante voy a cambiar las P por F porque los amigos de acá me están molestando, así que van a ser F. Entonces tenemos que F de 3 es lo mismo que F de 1 más F de 2 por F de 1 menos F al cuadrado de 2 igual a 1. ¿Ya? F de 1 por definición es 1, F de 2 también es 1, entonces tenemos que 2 por 1 menos 1 es igual a 1. ¿Ya? Entonces tenemos que el caso base sí se cumple. Después tenemos la hipótesis inductiva, que Pn más 1, Pn menos 1 menos eran F. Filo, weón. Toma. Vale. Dale con las penas. No nos vamos a reír.
Ya. Entonces estamos por la F. Es igual a menos 1 a la N. ¿Ya? ¿Y qué queremos demostrar? Queremos demostrar que F de N más 2, F de... O sea, sí, F de N más 2 de F de N menos F cuadrado de N más 1. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a desarrollar. Esto es lo mismo que f de n por la definición de la sucesión de Fibonacci es f de n más 1 más f de n por f de n menos f cuadrado de n más 1. Esto es lo mismo que por distributividad tenemos que fn por fn más 1 más fn cuadrado menos f cuadrado de n más 1. ¿Ya? Ahora podemos ver que con este término podemos factorizar por un f de n más 1 y aquí me va a quedar fn menos fn más 1 y más f cuadrado de n. ¿Ya? Aquí ¿qué va a pasar? Tenemos que fn más 1 por fn y por la definición también de la sucesión de Fibonacci, fn más 1 es lo mismo que f de n más f de n menos 1 más f cuadrado de n. ¿Ya? Después de eso tenemos que esto se va a ir con esto y aquí me va a quedar un f de n más 1 menos f de n menos 1 más f cuadrado de n. Voy a borrar lo de arriba para seguir acá. Entonces, voy a tomar la expresión que habíamos llegado abajo. Habíamos llegado que esto, que f de n más 2 por f de n menos f cuadrado de n más 1, mediante equivalencia, siempre, lo cual es importante, llegamos a que era igual a menos f de n más 1 por f de n menos 1 más f cuadrado de n. ¿Ya? Y empieza a tener un poco la forma de nuestra hipótesis inductiva. Porque recordemos que nuestra hipótesis inductiva que teníamos era que f de n más 1, f de n menos 1, menos f cuadrado de n igual a menos 1 a la n. Esa es nuestra hipótesis inductiva. Entonces, eso es lo mismo que menos f n más 1 por f n menos 1 menos f cuadrado de n. Y ahora sí tenemos nuestra hipótesis inductiva. Ocupando nuestra hipótesis inductiva tenemos que eso es lo mismo que menos por menos 1 a la n. Tenemos menos 1 por menos 1 a la n. Y eso es lo mismo que menos 1 elevado a n más 1. Entonces ya demostramos para el caso menos n más 1 y terminamos con el ejercicio. Entonces, grandes rasgos, el tema de inducción siempre es lo mismo. Básicamente un caso base, una hipótesis inductiva y demostrar para n más 1. Hay veces hay algunas inducciones que dentro de la inducción requiere hacer otra inducción más. Generalmente son algunas que te piden demostrar que es divisible por tal número y así que ojo con eso.
Ahora vamos a ir al ejercicio de cálculo con Tristán Rally. Entonces ahora vamos a ir con la parte de cálculo. Esta pregunta en realidad es, en este momento es de cálculo porque estamos viendo axiomas de cuerpo. Son 5 axiomas de cuerpo, se los tienen que saber. Si no se los saben, pónganle pausa y revisen su cuaderno porque es muy importante. Si no, no van a poder resolver nada del control 1. Esto también se lo podrían preguntar en álgebra, en el control 3 o 4, algo así, porque ahí se ve cuerpo. Y esta propiedad en particular se cumple siempre si es un cuerpo. En un anillo no necesariamente se cumpliría. Bueno, pueden ver que la propiedad dice, si A por B igual 0, si solo si A igual 0 o B igual 0. Entonces podrán reconocer que primero vamos a hacer la típica demostración de A por 0 igual 0 y después vamos a hacer el otro lado de la implicancia, que es menos común que se haga en este control. Entonces, si suponemos que B igual 0, sin pérdida de generalidad, esto es para acá, tenemos que A por 0 es igual a... Ya, entonces tenemos que ocupar los distintos axiomas. Tenemos que A por 0 es igual a A por 0 más 0, ¿cierto? Esto es por el neutro de la suma y unicidad del neutro. Después tenemos por distributividad que A por 0, esto lo podemos escribir como A por 0 más A por 0. ¿Ya? Y esto, como vemos por la igualdad, esto de acá es igual a A por 0. ¿Ya? Y nosotros, ustedes demostraron una propiedad que es la unicidad del neutro. Entonces, si a esto le ponemos E, tenemos que A por 0 es igual a A por 0 más E. Entonces, E, la única opción que tiene es ser 0. Por lo tanto, A por 0 igual 0 y queda demostrada la propiedad del 0. ¿Ya? Eso por una parte. Después, entonces ahora vamos a demostrar el otro lado de la implicancia. Para esto vamos a negar esta proposición, o sea, lo vamos a hacer por contradicción. Negar esto significa que A es distinto de 0 y B es distinto de 0. Esto implica que A vive en R asterisco y B también. Y B vive en R asterisco. Eso por el quinto axioma implica que A tiene inverso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos por un lado que A por B es igual a 0. Multiplicamos a ambos lados por el inverso de A. Te queda A menos 1 por A por B es igual a A menos 1 por 0. ¿Ya? Esto se puede solamente porque la igualdad está bien definida. Entonces aquí estamos usando el axioma de la existencia de inverso. Después, sabemos que esto es igual a 1. Y 1, bueno, es igual a 1 y también tienen que ocupar el mismo teorema. Y ya demostramos que cualquier elemento, llámese A, llámese inverso de A, llámese B, llámese estrella, da lo mismo. Cualquier elemento por 0 va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener que 1 por B es igual a 0. Y 1 por B, por neutro de la multiplicación, no es más que B. Entonces B es igual a 0. Y eso entra en contradicción de nuestra hipótesis. Y por lo tanto, la implicancia queda demostrada y el sí solo sí también queda demostrado. Ahora vamos a ir con el segundo ejercicio de cálculo. Siempre cuando tengan una desigualdad, lo que a mí me acomoda más por lo menos es dejar en alguno de los dos lados el 0. Entonces vamos a pasar el menos 1, o sea, vamos a pasar el 1 como menos 1 y lo voy a tirar al tiro a la fracción. Entonces la fracción, la desigualdad va a quedar de la siguiente forma.
Ya, entonces tenemos esto. ¿Qué es lo que nos molesta? Son los valores absolutos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, antes de los valores absolutos y todo eso, queremos ver los ceros que tienen acá porque en ese lugar se va a indefinir esto y entonces es imposible que haya solución. Entonces aquí podemos ver que en el menos 2 se va a hacer 0 y en el 2 también se va a hacer 0. Por lo tanto, tanto el menos 2 como el 2 van a salir de cualquier solución. Entonces nunca lo vamos a tomar en cuenta en ninguno de los intervalos que vamos a hacer. Por eso voy a trabajar solamente con intervalos abiertos. Ya. Entonces estaba diciendo que lo que nos molestaba eran los valores absolutos. ¿Qué se hace con los valores absolutos? Para matarlos tenéis que trabajar por intervalos. Entonces, vamos a hacer primero el intervalo menos infinito, 2. En este intervalo, esto de acá es negativo. Por lo tanto, para que sea positivo tenemos que chantarle el menos 1. Ya, y el mismo razonamiento acá. En ese intervalo esto también sigue siendo negativo. Entonces le chantamos el signo menos, como tiene un signo más, queda más. Ya. Ahora vamos a eliminar algunos términos que nos quedaron gratis de eliminar. Vamos a eliminar este con este y vamos a reagrupar y te va a quedar que x cuadrado menos x cuadrado más 4 más 8, perdón, sobre x cuadrado menos 4 es superior o igual a 0. Ya, ¿qué podemos hacer acá? Este término acá, nosotros sabemos que por la forma que tiene, que es así, aquí vamos a tener un menos 2 y aquí un 2, toda la rama de acá es positiva, entonces simplemente podemos sacarlo así, lo sacamos y va a seguir siendo verdad esto. Sobre todo que estamos en el abierto, entonces el menos 2 no nos va a anular la fracción. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Tiramos el x cuadrado para acá y te queda que x cuadrado es, perdón, que x cuadrado es, ¿cómo se llama esto? Menor que 8. Eso es solamente, eso si estuviéramos en R, la solución sería la siguiente. Sería menos raíz de 8 y más raíz de 8. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que intersectar con el conjunto con el que estábamos trabajando, si no, no tiene sentido. Entonces, al intersectar este conjunto con este conjunto, que es menos infinito, menos 2, intersectado con... Esto también lo podemos escribir como menos 2 raíz de 2 para que sea más claro y 2 raíz de 2. Vemos que ya esto es más chico que esto se va a morir, entonces va a quedar menos 2 raíz de 2, menos 2. Esa es la primera solución. Le vamos a poner S1 y no sé, si están tomando nota, escriban S1 igual eso y porque lo vamos a borrar. Voy a dejar este gráfico porque es muy útil y voy a dejar también la desigualdad siempre escrita ahí. Ya, entonces ya trabajamos en el intervalo menos infinito, menos 2, ahora vamos por el menos 2, 2, porque de nuevo nos queremos echar los valores absolutos. Entonces, en ese intervalo esto sigue siendo negativo, entonces te va a quedar menos x más 2, y aquí este ya empieza a ser positivo al tiro, entonces ya no nos tenemos que preocupar por los signos, va a quedar menos x menos 2, esto sigue igual, menos x cuadrado más 4, le chantáis esto, lo tiráis. Ya, nuevamente aquí hay términos que se van, se va este con este, y te va a quedar una cosa que es más o menos
no sé si fea, pero igual es una cuadrática, así que todos la saben resolver, supongo. Y ya, queda esto. Volvemos al monito, a este gráfico, y nos podemos echar esto porque... espérate, esto quedó más... Sí, está bien. Esto es un menos, eso era lo que hemos visto. Ya. Nos podemos echar esto porque es menos. Entonces la única manera de echártelo es lo sacáis, pero aquí le agregáis un signo menos. ¿Ya? Eso se puede hacer. Entonces, como tenemos el signo menos, la cuestión va a quedar hacia el final. Ya, esto es un menos. Por favor, no se equivoquen en los signos porque es como lo que les puede salvar la vida en un control. Entonces ya, tenemos esto. Sacan discriminantes, sacan las raíces, a mí me da lata hacerlo, entonces vamos a chantar las soluciones nomás. Entonces las raíces es... Espérate, las tengo acá anotadas. Entonces cuando sacan las raíces deberían encontrar esto, que es menos 1 más menos raíz de 5. Entonces el conjunto de soluciones para que esto sea positivo es este intervalo de acá. ¿Ya? Entonces ustedes deben saber más o menos cuál es el valor de raíz de 5, pero se deben dar cuenta que esto de acá ya está fuera de este intervalo. Entonces cuando lo intersectemos, esto de acá va a quedar como un conjunto vacío. En cambio lo de acá sí hay partes dentro del intervalo. Entonces la intersección de este conjunto de acá con el menos 2, 2 va a quedar exactamente menos 1 más raíz de 5, 2. Entonces esto le vamos a poner S2. Esta es la segunda solución que encontramos, que después vamos a tener que unirla con la solución 1. Entonces, en este momento uno ya está echando en el control, sobre todo que uno por lo general tiene la mala idea de partir por axioma de cuerpo, pensando que es lo que va a salir más fácil, pero a veces es pura matraca, entonces uno se demora mucho. Entonces dice, oh ya, otro intervalo más, pero lo bacán es que el intervalo que viene ahora te facilita todo. Vamos a trabajar ahora en el intervalo 2, infinito. Y entonces ya, como podrán ver, esto ya es positivo, esto ya es positivo, entonces simplemente hay que copiar nomás. Copiar como si las barritas fueran paréntesis. Entonces x menos 2 menos x menos 2 menos x cuadrado más 4. Esto dividido en x cuadrado menos 4 y tiene que ser superior a 0. Ya, ¿por qué les decía que este intervalo era bacán? Porque mira, estos de acá se agrupan y con este se niegan. Menos 2 más menos 2 menos 4 más 4, 0. Y estos x también se anulan y finalmente uno queda con la siguiente inecuación. Ya. Esto de acá, volvemos a nuestro monito que hemos ocupado todo el rato. Esto de acá es positivo en el intervalo en el que estamos trabajando. Por lo tanto, simplemente podemos sacarlo. No nos interesa. Y esta desigualdad, ustedes la deberían haber estudiado y es una de las desigualdades más importantes de este capítulo. Y si no la reconocen, multipliquen por menos 1 y es x cuadrado inferior o igual a 0. Y esta solamente tiene una solución, que es el singleton 0. Pero el singleton 0, intersectado con el conjunto de soluciones, o sea, con el conjunto, perdón, con el intervalo en el que estamos trabajando, es simplemente el conjunto vacío.
Entonces solamente tenemos que tomar en cuenta las otras dos soluciones que habíamos encontrado y hacer la unión entre las dos. Entonces sería la solución final es igual a S1 unión S2, y recordando que S1 era menos 2 raíz de 2, 2 unión raíz de 5 menos 1 menos 1, 2. Esto es un menos 1. Entonces, esta es la solución final. Entonces, quiero que con esto, más que la matraca y todo esto, se queden con algunos trucos. El truco más importante es este, el de pasar el 1 para acá. Todo lo que tengan a un lado, da lo mismo en verdad de cuál de los dos lados lo pasen, igual hubieran encontrado el mismo conjunto de soluciones. Pero también es mejor pasarlo a este lado de la desigualdad porque trabajáis con números positivos y en general es más fácil trabajar con números positivos. Y de la misma forma también hacerse este tipo de gráficos que no sirven en realidad como justificación, pero que sí lo podéis usar como en una hoja aparte, sirven para saber cuándo esto es positivo, cuándo esto es negativo, y así poder eliminarlo fácilmente y no tener que hacer la tabla que hacen en general. Y uno los va sacando rápido. Entonces, eso. Y apréndanse bien unión y intersección de intervalos, no es tan difícil. Eso. Hola. Entonces, ahora lo primero que nos piden es hacer un esquema de la situación que ocurre. Entonces, como esto está en una dimensión, vamos a tener en un eje la posición, en el otro eje el tiempo. ¿Sí? Como sabemos que el perro parte a una distancia del inicio de la columna de persona, vamos a iniciar a una distancia D del origen, donde comienza la fila de personas y al final donde termina. Entonces, si las personas tienen una velocidad W, la podemos graficar así, y asimismo vamos a graficar la última persona, la velocidad, la posición respecto al tiempo de la última persona, que sería algo de la misma pendiente, pero un poco desplazado a una distancia de. Entonces, ¿cómo se mueve el perro? El perro se mueve tal que cuando vuelve el final de la fila está a una distancia d del origen. Entonces podemos proyectar la distancia d por el eje del tiempo y vamos a tener que cuando vuelva el perro tiene que llegar a ese punto. ¿Sí? Entonces la velocidad del perro tiene que ser tal que pueda ir y volver, y cuando vuelva sea la misma velocidad pero en negativo. Entonces el gráfico quedaría más o menos así. Entonces, para la parte B nos piden qué distancia recorrió el perro. ¿Sí? Para esto vamos a tener que plantear un sistema de ecuaciones, de la ecuación itineraria, para el perro, para la columna de personas, cuando el perro va y cuando el perro vuelve. Entonces, en la ida tenemos que la posición del perro en función del tiempo va a ser, como parte del origen, el coeficiente de posición va a ser 0 y una velocidad v por tiempo, como no tiene aceleración. Y la posición del inicio de la columna de personas en función del tiempo va a estar dado por un coeficiente de posición d más w por t.
Entonces, para la primera condición que necesitamos, que es que se junten, que el perro alcance a la primera persona de la columna, tenemos que igualar las posiciones. Entonces, igualando esto, nos queda que B por T es igual a D más W por T. Entonces aquí podemos despejar el tiempo que se demora en llegar a alcanzar a la primera persona de la columna de personas. Entonces T sería igual a D partido U menos W. ¿Sí? Entonces podemos nombrar a ese T1, a ese tiempo T1, que nos va a servir más adelante. Entonces para la vuelta, cuando el perro ya empieza a retroceder y tiene que alcanzar al final de la columna de personas, son otra ecuación itineraria, porque el perro ya no está en el origen y la distancia de la última persona de la columna de personas tampoco va a ser cero. Entonces tenemos que la posición del perro en función del tiempo va a ser la distancia a la que está ahora, que sería el tiempo que recorrió por la velocidad que tenía, que sería T1 por B, menos, como ahora sabemos que se está retrocediendo, sería menos un tiempo. ¿Sí? Entonces para la columna de personas, la ecuación itineraria sería también T1 por la velocidad que tenía más WT1 por T. Entonces de esto también podemos sacar otro tiempo, que sería el que se demora en alcanzar a la última persona. Igualando estas dos ecuaciones, o sea, queremos que lleguen a la misma posición en el eje X, nos quedaría que T1 por B menos B por T es igual a T1 por W más W por T. Entonces aquí podemos despejar de nuevo el tiempo para encontrar ese T2 que necesitábamos. ¿Sí? Y arreglando esto, nos queda que T1 por B menos T1 por W es igual a T por V más T por W. Factorizando, T1 por B menos W es igual a T por B más W. Entonces nos queda que el nuevo tiempo que se demora en alcanzar a la última persona de la fila de la columna de personas va a ser T2 igual a B menos W partido B más W por T1. Y eso sería el tiempo total que estuvo recorriendo el perro. Entonces, ¿cómo calculamos la distancia total que recorrió el perro? Sería la suma de los tiempos por la velocidad que sabemos que es constante del perro. Entonces, distancia total sería igual a V por T1 más T2. Y como conocemos D y las velocidades, esto es conocido. Bueno, para la parte C nos piden encontrar una razón entre V y W. Entonces, de las otras dos partes anteriores, pudimos encontrar la suma de los tiempos que se demoraba en ir y volver el perro. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones y queremos encontrar de alguna forma una relación entre U y W. Si reemplazáramos estas dos ecuaciones, o sea, T1 en T2, nos quedaría todavía un T2 que no conocemos totalmente. ¿Sí? Entonces hay que notar otra cosa del enunciado. En el enunciado nos decían que al momento de que el perro alcanzaba la cola,
de la fila, cuando estaba volviendo, esta está en la misma posición que la primera persona cuando estaban partiendo. Entonces nos está diciendo que la velocidad W por T1 más T2 es igual a la distancia D, que era la que estaba al inicio, la primera persona, ¿sí? Entonces ahora esto parece más amigable para poder trabajarlo y encontrar una relación, ¿sí? Así que démosles para adelante y veamos qué sale. Entonces reemplazando T1 y T2 en esta ecuación nos queda todo esto, ¿sí? Podemos aquí cancelar unos términos, esto con esto, y también factorizar D y eliminar. Entonces esto sería equivalente a W por 1 partido V menos W más 1 partido V más W es igual a 1, ¿sí? Entonces ahora, como solo tenemos en nuestra ecuación V y W, podemos despejar o intentar despejar una función de la otra. Así que esto es pura matraca, pero igual la voy a hacer. Entonces nos queda que 1 partido V menos W más 1 partido V más W es igual a 1 partido W, ¿sí? Entonces ahora, juntando los denominadores de estas fracciones, y nos quedaría V más W más V menos W partido V cuadrado menos W al cuadrado es igual a 1 partido W. Entonces, ahora se cancelan estos términos, los W, y nos queda que 2V partido V cuadrado menos W al cuadrado es igual a 1 partido W. Y ahora podemos pasar los términos que están dividiendo acá al otro lado, y nos quedaría que 2V por W es igual a V menos W, V al cuadrado menos W al cuadrado. Y esto se parece mucho a una cuadrática para alguna de estas dos variables, o sea, una de estas dos velocidades, el V o el W. Nosotros vamos a tomar nuestro X como V y vamos a despejarlo en función de W. Entonces esto sería equivalente a V cuadrado menos 2V por W menos V cuadrado es igual a 0. Entonces, si esto lo vemos como una cuadrática, nuestro A sería 1, nuestro B sería menos 2W y nuestro C sería menos W cuadrado. Entonces, reemplazando estos valores en la solución de una cuadrática, nos quedaría que B es igual a menos B, que sería menos 2W, más menos raíz de 4W cuadrado menos 4 de A, que sería 1, por C, que sería menos W al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto partido 2. Entonces, empezando a simplificar un poco los términos, nos quedaría que V es igual a W más menos raíz de, podemos pasar el 2 dividiendo y nos quedaría 2W cuadrado. ¿Sí? Eso queda como 8W cuadrado. Metemos el 2 acá adentro, sería 8 partido 4, 2, esto, ¿sí?
como nosotros vamos a elegir la solución positiva, porque la negativa para nuestro problema no tiene sentido. Entonces, si dividimos por W esta ecuación, nos quedaría que V partido W es igual a 1 más raíz de 2. Y esa sería la relación entre las velocidades que nos pedía. Ya, queríamos, para terminar esta sesión de tutoría CPC, queríamos dejarle una invitación. El próximo miércoles 4 de abril va a ser la primera asamblea de Plan Común. Están invitados tanto los mechones como los de segundo año. En esta asamblea vamos a hablar básicamente de temas contingentes en este momento, pero también de otros temas, sobre todo relacionados con el movimiento estudiantil, pero no solamente eso. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo que pasó con el Tribunal Constitucional. Supongo que muchos de ustedes se habrán enterado. Si no lo saben, infórmense porque es algo muy, no sé, muy indignante. Y vamos a estar hablando de eso y de otros temas. Así que están muy invitados. Recuerden, el miércoles 4 de abril en bloque protegido. Es imposible que tengan clase ahí si no aleguen o díganos, porque para nosotros es muy importante que vayan a la asamblea y que quede muy claro. Y yo voy a, como es algo que yo considero muy importante, en la asamblea todas las opiniones son válidas, así que siéntanse en toda libertad de ir a la asamblea sin pensar que van a ser tratados de una forma mala o no sé qué. Eso es chiquillo, así que estudien y nos vemos el miércoles.